electrónica, pero ya desde un punto de vista más moderno, ¿no? Que no tenían que ver nada con todo esto que yo hacía en el conservatorio, que era una forma muy rígida y muy cerrada de pensar en la música, ¿no? Como mera interpretación, muy poca improvisación y poca creatividad, ¿no? Pocas herramientas para poder generar tu propia música, digamos. Entonces, a partir de ahí, ya 2004-2005, yo tenía un ordenador y un sintetizador, un microKORG y una tarjeta de sonido. Y con eso, pues, hacía cosas. Empecé a producir con un software que se llama Logic, y aunque después cambié al Ableton, porque también este software, el Logic, ahora ya está mejor, pero al principio como me parecía muy poco intuitivo y tardaba un montón de tiempo en hacer cualquier cosa, ¿no? Y también no conocía a mucha gente que se dedicara a la producción, o sea, tenía poco contacto con otros productores de música electrónica. Entonces, como que tardé mucho tiempo, ya que lo hice de forma autodidacta, o sea, la composición moderna y la armonía y todo esto sí que lo estudié, pero todo lo que tenía que ver con la tecnología ha sido de forma autodidacta. Entonces, tardé mucho tiempo en hacerme con las herramientas como para poder empezar a estar satisfecha con lo que yo podía plasmar, ¿no? Con lo que yo podía componer de esta manera. Y estuve como 4 o 5 años componiendo, pero sin ver, como sin encontrar mi voz, digamos, como que experimentando, probando, enseñándoselo a algunos pocos amigos, pero tampoco con muchas ganas de enseñarlo del todo, porque no me sentía muy identificada con lo que salía, ¿no? Como que todavía lo sentía como una exploración, digamos, todavía, y tenía poco que ver con lo que yo quería decir. Así que no fue hasta bastante después, cuando ya me vine a Sevilla, ahí en el 2010 o 2011, me fui a Sevilla a vivir, y allí empecé a tener contacto con toda una comunidad de artistas, de creadores, que además tenían una forma de hacer muy, muy colectiva, con los cuales compartí también sala de ensayo, ¿no? Y en Sevilla hay como una comunidad de artistas bastante activa, y yo en particular pues tuve el primer contacto con un grupo de allí que se llama Pony Bravo, y con ellos tuve estos primeros contactos y que me ayudaron tanto, ¿no? A ver cómo era el proceso creativo, aunque ellos no fueran productores en el sentido electrónico, pero sí que eran una banda y tenían su forma de hacer, ¿no? Y para mí estar cerca de ellos, de gente como Pascual Rocher, que también ahora mismo está trabajando como parte de Befaco, que es una empresa como que fabrican y enseñan a fabricarte tu propio sintetizador modular, allí en Barcelona ahora mismo, en Hangar. Y con otros productores como los Twin también, que un poco más tarde coincidí. Y a través de todas estas sesiones de tocar con ellos, de juntarme con ellos, de improvisar con ellos y de charlar mucho con ellos sobre el proceso creativo y sobre los procesos de gestión también después de esa música, ¿no? De qué hacer con eso, y cómo pensarlo, cómo encontrar maneras de canalizar lo que quieres hacer. Son una serie de cuestiones que yo tampoco me había planteado como de una forma muy seria, ¿no? Como yo quería explorar todo ese terreno de la música electrónica, porque para mí era algo como un terreno muy fértil en el que poder explorar otros sonidos, como más texturales o más muy diferente a lo que yo había estado haciendo en el taller de música o en el conservatorio, ¿no?
y también con esta formación que yo había tenido como DJ, pues tenía también esta inquietud de componer música que luego pudiera pinchar. Entonces, sí, pues fue como a partir del 2011 o así que ya empecé, me compré además otro sintetizador, que fue el Juno 106, y que con él, y un pedal de delay que tenía una función de looper, y con esto, pues, con este setup tan simple de Juno 106 y pedal de looper, empecé a componer y a hacer pequeñas piezas que tenían como un carácter muy de ciencia ficción, ¿no? Un poco de... eran piezas como muy naif también, pero que ya tenían este carácter así exploratorio de texturas, de sonidos un poco más alejados de lo convencional, ¿no? De buscar una paleta de sonidos que me inspiraran otro mundo, digamos, como otras dimensiones. Ok, y, y bueno, hablaste de tu propia voz. ¿Cuál sería esta voz? ¿Cuáles son los intereses sonoros, conceptuales de Ilia? ¿No? Digo, que ha habido toda esta búsqueda, todo este camino, ¿no? Como dices, en distintos lugares, ¿no? O sea, creo que podemos pensar que todo eso te ha, pues, alimentado, ¿no? De alguna manera, pero ¿cuál dirías que es tu voz y esos intereses sonoros y conceptuales? Ah, bueno, tengo como varios intereses, ¿no? Como no me gusta mucho hablar de etiquetas, por ejemplo, aunque también he producido temas que están dentro de un género concreto, quizá, ¿no? Sobre todo pensando en los temas más de club. Pero, digamos, quizá lo que busco es más como una sensación, ¿no? O si tuviera que ponerlo en algo más concreto, pues serían, me gustan mucho los sonidos con texturas rugosas, como con aristas, ¿no? Y como una especie de capas en las que habitar, ¿no? Pero que son suaves y sedosas, pero a veces se transforman como en cosas que pueden tener aristas y que pueden tener un cierto relieve. Y, y me siguen atrayendo mucho los ritmos rotos. Y, y bueno, no tengo tampoco una idea como de tener como una voz, o sea, me refiero también a que cuando escucho algo, sí que es verdad que ahora mismo puedo identificar ciertas cosas como que son parte de mi sonido, ¿no? Y que tienen que ver con las herramientas que uso y cómo las utilizo. Eso sí que puedo ver ciertas cosas que están ahí, ¿no? Pero tengo como varias vertientes y podría simplificarlas como en una que tira más hacia el club y que tienen como una estructura un poquito más convencional en el sentido de club, ¿no? De canción de tema que se puede pinchar y que tiene un BPM concreto y que tiene una serie de estructuras que permiten el baile y el ensamblaje con otras piezas que tengan que ver, ¿no? Y luego otra vertiente que sería más experimental y que está relacionada con la música más ambiental. Y además de estas dos vertientes, también has incursionado, por ejemplo, en musicalizar, bueno, en acompañar actos en vivo como el de Niño de Elche y también para artes escénicas y, bueno, incluso hasta películas, ¿no? Tengo entendido. Entonces, ¿cómo nos puedes contar las diferencias de los procesos de producción, pues, para algo más pues, del ámbito electrónico a otra cosa? Claro, bueno, con Niño del Che llevo 3 años colaborando con él. Lo hago desde el directo, siempre.
Bueno, ahora mismo justamente estamos trabajando, o sea, para la pieza que estoy haciendo para una obra de teatro, sí que él participa ya desde el estudio, ¿no? Y estamos haciendo algo juntos, pero todo lo que he hecho ha sido en directo, ¿no? Y para mí ha sido un aprendizaje muy bonito porque yo nunca había tocado en directo como en una banda, ¿no? Que tuviera más cosas que no fueran solo electrónica, ¿no? Y en este caso, pues, eh, para el primer disco que fue Antología del Cante Flamenco Heterodoxo, ahí fue el primer directo que hice con él y con Raúl Cantizano, que es su guitarrista. y, y para mí fue un reto muy grande porque yo nunca había hecho esto. Y, y también, o sea, no solo a la hora de enfrentarme al escenario, sino también a la hora de técnicamente, ¿no? De cómo preparar un directo así en el que en un tema estoy haciendo coros, en otro estoy tocando un órgano de tubo de iglesia, en otro estoy tocando el piano y un saxofón, en otro estoy tocando unas castañuelas que llevo. O sea, y todo eso con un ordenador, un controlador y dos teclados, ¿no? Entonces, como que prepararme ese directo supuso para mí un gran avance también a la hora de encontrar herramientas que me permitieran hacer todo eso de una forma rápida y eficaz, ¿no? Y como que todo sonara bien, que el proyecto de Ableton, que es el software con el que voy en directo, aguantara todo eso. Y bueno, y luego toda la parte que tiene que ver con la performance, ¿no? Porque Niño de Elche en este caso pues es un artista que actúa desde lo performativo y que digamos no es ni siquiera un cantante al uso, ¿no? Es más bien una persona que actúa desde la performance y que tiene eso muy presente, desde la forma en la que entra en un escenario, cómo se presenta, cómo habla y cómo se mueve, ¿no? Entonces, ha sido un proceso muy bonito en el que he podido ver a este artista y a Raúl Cantizano pues trabajar de esta manera y aprender muchísimo también en las conversaciones después, ¿no? Y hablar de flamenco, que también era un género al que yo no me había acercado y que para mí fue un primer contacto con el flamenco, ¿no? Ya de una manera profunda. Y, y bueno, como los acercamientos son muy diferentes, porque con Niño de Elche es como que todos los temas están hechos, son temas que están más o menos cerrados, aunque siempre hay un margen para la improvisación, pero son temas que están bastante cerrados y tengo que trabajar con una mente muy práctica, ¿no? De cuáles son las cosas que funcionan, cuáles son las que no, cómo hacer esto de una forma rápida y no tanto quizá pues que tenga que ver con el proceso creativo en sí, porque no son temas míos, son temas de él que yo luego adapto en el directo, ¿no? Y que sí que mutan un poco en el concierto, del disco al concierto, pero están bastante cerrados. Sin embargo, en un directo mío, pues siempre me gusta aprovechar para componer temas nuevos y también para experimentar con otros setups, ¿no? Como tengo sí que algún setup como más, o sea, tengo como varios, ¿no? Y siempre me gusta como para cada uno de los directos añadir algo nuevo y eso, a componer algún tema nuevo que vaya a tocar en ese directo. Y para mí las semanas anteriores a un directo son semanas de dedicarle mucho tiempo a montar un setup concreto con todo lo que tengo en el estudio y tocar y tocar y tocar y tocar con ese setup montado, ¿no? Y bueno, y dices que ya compones ya en el directo, ¿y eso cómo va surgiendo? En el directo, bueno, yo lo que suelo hacer
tengo como el ordenador como de cerebro, digamos, como centro de todo. Pero intento que no sea el centro desde el cual toco. O sea, que me gusta tenerlo un poco apartado, aunque sea como el centro, digamos, de procesamiento, ¿no? de los datos. Desde el ordenador tiro algunas pistas de audio algunas veces y algunas líneas MIDI que luego son tocadas por los sintetizadores que llevo externos, ¿no? Y esos sintetizadores ya me permiten como una cosa mucho más manual de tocar botones, de mover knobs y también siempre llevo teclado, porque el teclado es como mi instrumento principal y con lo que yo me siento más cómoda, ¿no? Y donde también más libre me puedo mover. Entonces, aunque van variando, siempre me gusta tener esto como elementos que yo pueda tocar con las manos y que pueda malear, ¿no? Porque el ordenador sí que puedes tener controladores y tal, que también utilizo, pero me gusta que forme parte como de centro, pues de conexiones MIDI, por ejemplo, todo lo paso a través del ordenador y básicamente utilizo mucho, por ejemplo, secuenciadores desde Ableton y voy alternando las secuencias que puedo mandar desde el ordenador con tocar encima o a veces llevo un micro, proceso mi voz con otros pedales que tengo. Tengo también un pequeño dispositivo que me dieron en la Red Bull Music Academy, que se llama un Granular Convolver y es básicamente como una especie de sampler que además también puede procesar la señal y me gusta, le tengo conectado un micro de contacto para así tener también otra superficie táctil que poder manejar, ¿no? Y que no sea todo tan digital. Ok, parece que tengo ahí unos temas con la conexión, una disculpa, pero bueno, aprovecho también esta pausa para comentar al público y a las personas que nos están viendo y escuchando que también si tienen más preguntas para Ilia, las digan a través de Facebook y ya para hacérselas llegar también. Y bueno, entonces, pues justamente hablando un poco ya de estos procesos, creo que me gustaría mostrar el setup que estás preparando, bueno, que se preparó para el concierto que podremos disfrutar este sábado a las 20 horas en la casa virtual de Casa del Lago. Entonces compartiré pantalla para que después nos puedas hablar de eso. Déjame. Ay. Bueno, pues os voy a explicar cómo he montado el directo. Para esta ocasión lo que he hecho ha sido montarlo en esta view del Ableton que yo uso normalmente como cerebro de todo el live, ya que desde ahí ruteo todas las pistas de audio y todo el MIDI y uso mi tarjeta de sonido RME como mixer y el Launch Control XL como interfaz MIDI de ese mixer, ¿no? A través del Ableton. Entonces desde aquí puedo manejar tanto los volúmenes como hacia dónde mando el MIDI de estos instrumentos que manejo. En este caso tengo el NORRAC 2X, que lo tengo en modo performance. Entonces, bueno, básicamente lo que me gusta de este sintetizador es que tiene varias salidas. Puedo manejar independientemente vía MIDI como mínimo 2, en este caso tengo solamente 2, en el Performance A0 tengo el sonido 1
y el sonido 2, que tengo ruteados a 2 pistas de audio diferentes, y lo cual me permite con un solo sinte pues tener varios sonidos, que es algo bastante útil. Luego tengo el Arturio X-Step, que uso como controlador MIDI y desde el cual manejo tanto el JV como el Nord Rack de forma independiente, si quiero, seleccionando aquí hacia dónde mando el MIDI, ¿no? Pues en este caso aquí tengo el JV y si lo activo y subo la pista, aquí tengo el sonido del JV. Sin embargo, si activo este, que sería el Nord Rack A, o sea, como el primer sonido del Nord Rack, o el segundo sonido del Nord, aquí tengo un bajo. Vale, después lo que tengo son en las salidas de la RME, las tengo conectadas a... Tengo una cadena de efectos que pasa primero por el Capistán y después por el Big Sky, que es un delay y una reverb. Esto es por un lado, y luego lo tengo vuelto a meter en el Ableton otra vez, luego puedo manejarlo. Y la otra salida que tengo es al Organelle, que es una especie de cajita de plugins, digamos, es algo digital, pero me encanta porque es algo que puedo programar yo, que le puedo cargar todos los plugins que quiera. En este caso, por ejemplo, tengo un granulator. Entonces, si yo toco el JV, también uso un pedal que tengo aquí, que es súper útil si quiero mantener los sonidos del teclado y soltar las manos y poder tener acceso a otras máquinas, ¿no? Entonces, por ejemplo, si toco el JV aquí, tengo el volumen bajado, ¿vale? Pero lo que tengo es el Organelle en pre. Eso quiere decir que puedo enviar, lo tengo aquí, sí, que puedo enviar aquí. Aquí lo tengo. Ahora mismo el JV está saliendo solamente a través del Organelle, con lo cual está pasado por este efecto. Que puedo modular desde el mismo Organelle. Y luego, si quiero ir mezclando con la señal dry del JV, lo tengo aquí, digamos. Después lo que tengo también, lo que hago desde el Ableton es mandar ciertas notas MIDI para poder tener las manos libres para tocar otras cosas encima de esas notas MIDI con mi Keystep. Genial. Oye, Ilia, y tú nos contabas que estos dispositivos varios los aprendiste a utilizar de forma autodidacta, ¿no? ¿O cómo fue todo ese aprendizaje? ¿Sí? Okay. Mira, ya hay unas preguntas en el chat. Entonces dice, Ale Villagómez, ¿te refieres a que usas el ordenador como un plugin físico donde vas a tus propios presets y no que sea el centro de tu ruta de buses y procesos? O sea, un elemento más en la cadena. Me gustaría ver algunos ejemplos de tu setup. Bueno, creo que ya vimos uno, pero ¿qué dices de su pregunta? Sí, es como, si me está preguntando si es como parte que de... sí, ajá.
que si el ordenador, si te refieres a que usas el ordenador como un plugin físico y no que sea el centro de tu ruta de buses y procesos. Sí, bueno, es el centro de, digamos, como por donde paso. O sea, yo uso la vista live, ¿no? La vista session, y desde allí lo que tengo son clips, porque además uso un script que es muy útil para hacer directos en Ableton, que se llama Cliffex. Y entonces, básicamente lo que puedes hacer es tener clips que tú puedes lanzar, que no solo son las notas MIDI o audio, que es lo básico que puedes hacer con Ableton Live, sino que también al escribir el nombre del clip puedes insertar un código que mande órdenes como arma y desarma pista, mutea, desmutea, dile a esta pista que se encienda, dile a esta pista que se apague, dile a este plugin que se encienda, dile a este plugin que se apague. Entonces, lo que haces básicamente es ahorrar toda la CPU que puedas con el Ableton y ahorrar todos los movimientos posibles que tengas que hacer con las manos. Quiero decir que si quieres hacer varias cosas como mutear una pista, armar otra, todo eso puedes hacerlo en solo un clic, como por ejemplo metiendo todo ese código en un solo clip, ¿no? Entonces tendrías como en un clip, lanzas ese clip y ahí tienes toda una línea de código que te ayuda a enfocarte en lo performativo, ¿no? En lo que es tocar y generar el sonido. Sí, o sea, yo básicamente lo uso como para disparar ciertas pistas de audio que sí que quiero que estén, que a lo mejor son como fondos sonoros, y tengo como cada una de las escenas, pues son a lo mejor en alguna escena a lo mejor no hay nada de audio, simplemente hay un clip MIDI o un secuenciador que se enciende, y eso está mandando MIDI a uno de los sintetizadores, y con mi teclado hay una pista armada MIDI con la cual estoy enviando ese MIDI a otro de los sintetizadores y estoy tocando, ¿no? O a lo mejor tengo un plugin quizá en una de las pistas MIDI de Ableton, ¿no? Que a veces también lo hago. Y también lo uso como ruteo, como mixer. O sea, digamos que es mi mixer. Es a través de lo cual yo ruteo todo este audio y todo este MIDI y tengo estos envíos que puedo enviar desde el sintetizador a mis pedales y que vuelvan y seguir procesándolos, ¿no? También Didi pregunta, ¿usas el Arturia Keystep como tu Master Clock Source para todos tus sintes? No, el Master Clock siempre uso el Ableton. Porque de hecho si quiero hacer cambios de tempo o cualquier cosa con el Ableton también puedo usarlo. También puedo usar este Cliffex que me permite como hacer rampas de cambios de tempo graduales o cambios de tempo bruscos. Pero sí, el Arturia lo tengo en el modo esclavo, digamos, y solo lo uso como controlador, como si fuera un teclado normal, aunque a veces sí que utilizo la opción de arpegiador, que me parece como muy interesante, o la opción de secuencia, que tiene como para grabar ciertas secuencias de memoria. Bueno, por ahora no hay más preguntas. Y yo, ya que vimos justamente este setup que preparaste para FemLab, además de los dispositivos que vemos que estás utilizando, también pienso que siempre pues, es esa parte, ¿no? De lo que se quiere expresar y pues el momento emocional en el que está un artista, ¿no? Como que también, por supuesto, que influye, ¿no? En lo que se está componiendo. Entonces, ¿tú en qué momento emocional te encuentras, Cilia? Y específicamente para esta pieza que vamos a poder disfrutar. Uh-huh. Pues ahora mismo estoy como en un momento bastante más luminoso. Yo siempre he tenido como esta parte bastante oscura, tanto en la pista como en la parte más ambiental.
Y sí que sigo teniendo como un poco esa oscuridad hasta ahí, pero estoy como en una etapa mucho más luminosa que quizá creo que tiene que ver mucho con este cambio que he hecho de Barcelona a Málaga y con un contacto más prolongado con la naturaleza que estoy teniendo aquí. Como que aquí de repente estoy saliendo al campo, estoy paseando y haciendo paseos sonoros y escuchando ranas, pájaros, viento y cosas, bueno, dejándome influir también por todo esto que en la ciudad lo tenía como mucho más lejos, ¿no? Y aquí además tengo coche y me puedo mover y Málaga tiene una cosa muy guay que es que tengo playa, una costa muy, muy bonita, sobre todo esta parte, la zona este en la que yo vivo, que es como más salvaje. Y, y luego otra parte que es el monte, que yo no había descubierto hasta ahora. Entonces estas salidas al monte, al campo y estos paseos, como me están dando este espacio mental desde el que empezar a componer, no tanto ya a lo mejor desde una intensidad que tiene que ver con la melancolía o con el dolor o con estados más pasionales que quizá yo he usado bastante, como, ¿no? Tiende uno hacia esto, ¿no? Como, pero últimamente estoy en otro estado mental un poco más abierto, ¿no? Y también bueno, por cuestiones personales que tienen también que ver con la muerte de familiares que he tenido hace poco, pues estoy en un proceso como de curación, ¿no? Y de intentar no dejarme llevar por esta como tendencia natural que uno tiene cuando sufre, ¿no? Que es a cerrarse. Y bueno, estoy mucho con esta idea últimamente de tener pues, el corazón abierto, ya sea tanto para recibir, o sea, por el mismo canal entra el sufrimiento, entra la alegría y entra todo lo demás, ¿no? Entonces, mmm, como toda esta situación de pandemia también, que me ha proporcionado un espacio de mucha soledad, que tampoco es nada nuevo para mí, porque yo soy freelance y también, también productora electrónica, entonces es una profesión como muy solitaria, ¿no? A no ser que colabores con gente, que es algo que me encanta y que más adelante, si quieres, hablamos de ello, pero este espacio como de soledad y este cambio que he tenido de lugar, me han hecho como tomar mucha conciencia de este proceso de estar presente y de intentar como sanar a través de simplemente una presencia y una escucha, ¿no? Y bueno, también como un poco un adelanto, ¿qué es lo que vamos a poder escuchar? O sea, el sábado, ¿hacia dónde vamos a ir más? ¿Hacia lo experimental, algo más bailable? O sea, justamente a partir de todas estas pues vivencias, ¿no? Desde la pandemia, ¿no? Todo lo que nos has contado, el estar ahorita en un lugar pues más cercano a la naturaleza y todo. ¿Qué vamos a poder escuchar o Pues son sonidos muy ambientales, es un directo muy, muy tranquilo y muy para escuchar en casa o en cualquier sitio, pero sí, son temas, algunos temas nuevos, la mayoría son temas nuevos que además hice para este directo y que salieron en el proceso de preparación del directo. Y otros, o sea, me parece que solo un tema es un tema que ha salido, que he usado como transición en el disco que saqué en Paralaxe de Dulce Rendición. Pero son todos temas nuevos y que tienen que ver con esta luminosidad.
O sea, aún así hay un viaje, hay como un tránsito, ¿no? Es media hora de sonidos que empiezan de una forma muy lenta y muy inmersiva y que poco a poco hay un momento que toma un camino un poquito más oscuro, pero que enseguida ya vuelve a salir a la superficie y a la luz. Ok, y sobre el track que, bueno, para recordarles al público, además de también las artistas invitadas a FemLab, pues también están trabajando en conjunto en un track. Entonces, de lo que estás trabajando ahora con Leslie, ¿cómo va el proceso? ¿Nos puedes hablar un poco de ello? Hemos quedado el jueves, porque también ha sido como unas semanas bastante caóticas para mí y he tenido muy poco tiempo de poder, y además como nos hemos cruzado también el horario de México-España no ayuda, pero hemos quedado este jueves y la verdad que tengo un montón de ganas de hacer algo con ella, y más después de haber visto su entrevista y de haber hecho algunas entrevistas ya contigo y con ella, como que siento mucha afinidad en ciertas formas de hacer, y a la vez muchas cosas diferentes que me hacen, o sea, ya quiero preguntarle a ella cosas, como que tengo inquietudes con cómo ella trabaja y quisiera aprender cosas también de ella, como que siento que hay muchas cosas en las que ella me puede introducir, como cosas como programación que yo nunca me he puesto a hacer, pero sí que siento como una afinidad muy grande, no solo como en la forma de abordar el proceso creativo, sino también como en la forma de, de pensar en la música, ¿no? Hay ciertos temas en los que coincidimos bastante. En la entrevista ella hablaba de sueños lúcidos y de música lúcida, ¿no? Y yo, por ejemplo, el disco de Dulce Rendición es un disco que hice pensándolo como banda sonora para ciertos sueños que había tenido. Y también ella habló de Paulina Oliveros, que es un referente para mí, y que para mí la escucha profunda y el descubrimiento de esto del deep listening supuso como un punto de inflexión muy, muy grande, ¿no? Muy posicionamiento con respecto a lo sonoro. Y también otro libro que descubrí gracias a Paulina Oliveros, de su compañera Ione, que se llama Listening in Dreams, que es Escuchando en Sueños, que también recomiendo mucho porque es a todo aquel que le interese como el tema de los sueños y el sonido, pues es un libro como muy interesante de ejercicios prácticos para desarrollar y ejercitar la escucha profunda dentro del sueño. Pues bueno, ya nos hablaste de los sueños y algunos referentes. ¿Hay más? ¿Qué otras influencias y referentes hay para ti? Bueno, realmente para mí mis referentes siempre son la gente más cercana. O sea, podría estar soltando aquí nombres de gente que me ha influido, como, no sé, Pauline Oliveros, por ejemplo, por supuesto. Aphex Twin también es una figura que me ha influido mucho. Y otros nombres así más conocidos, pero realmente para mí las influencias más poderosas siempre ha sido la gente que tengo cerca y los amigos con los que he podido colaborar y con los que he podido estar presente, ¿no? Entonces, en ese sentido, pues los Pony Bravo, que ya los he mencionado, y todo su círculo cercano de artistas en Sevilla. Los Twin, Ana Ramírez, es una chica de Sevilla que también es DJ. Troya Modet, otra chica, otra artista sevillana, pero que vive en Barcelona. O sea, para mí la gente que más me influye son siempre la gente con la que estoy más cerca, ¿no? Y con las que puedo colaborar. Oye, Ilia, y también, bueno, a pesar de que también estás como en la producción musical y todo en tu trayectoria, como que el ser DJ sigue teniendo una salida muy importante, ¿no? Y a veces creo que puede haber ciertos como estigmas hacia el ser, ¿no? O sea, como a la mezcla nada más y no la composición y todo eso. Entonces, tú, ¿por qué
bueno, primero, si sí lo consideras así, que hay estos estigmas, y también saber por qué para ti sigue siendo, o por qué te sigue siendo importante ser DJ, ¿no? Y pinchar y todo. Uh-huh. Yo no considero que ser DJ sea menos que ser productor, porque bueno, en mi cabeza son dos cosas diferentes y hay todo un arte detrás del ser DJ, del buscar la música, de encontrar tu propia voz en un discurso, aunque la música que toques no sea la tuya propia, ¿no? Hay todo un arte ahí que me parece muy válido y muy digno de reconocimiento. O sea, para mí son dos cosas diferentes. Y no sé, para mí sigue siendo importante, o sea, yo me he dedicado ya como más de 20 años a los clubes, ¿no? A pinchar en clubes. Y es algo que siempre me ha encantado, el conectar con la gente desde el baile, desde una cosa tan, tan física, ¿no? Y que tiene que ver con un entorno en el que el sonido es principal protagonista y además o sea, como tiene un componente más allá, por ejemplo, incluso o sea, como mucho más directo que otras artes, como por ejemplo en un concierto me parece como que hay algo más, hay más elementos además de lo que es la música, que es lo performativo que hablábamos antes, la presencia en el escenario y todo esto, y un discurso que puedes llegar a tener con tu público. Pero cuando eres DJ es completamente directo, o sea, no hay nada entre tú y la gente salvo las herramientas que estás usando y el equipo que tengas a tu disposición, ¿no? Entonces, esto es algo que me encanta, y el poder llevar a gente a momentos tan diferentes a lo largo de una noche, ¿no? Y a estados tan diferentes a lo largo de una noche, y también acompañarlos en ese trance, porque para mí el trance es algo que tiene que ver mucho con lo creativo, ¿no? Y con el entrar en ese espacio mental que tiene que ver con salir del mundo y con salir de lo ordinario, y con esos momentos en los que todo brilla con un brillo especial, ¿no? Porque estás como en una especie de mundo diferente, ¿no? Es como la música en ese momento te transporta, y está hecho ese sitio, el club, como para transportarte a otro lugar, ¿no? Lo cierto es que durante todo este tiempo de pandemia sí que es verdad como que yo he tenido mis altos y mis bajos con lo de ser DJ, más que nada por la noche, ¿no? Por el mundo de la noche, porque es un mundo que cansa mucho, y que aunque sí que es muy gratificante, hay cosas bueno, noche tras noche, pues yo que últimamente cada vez más soy una persona de día, y que me encanta trabajar en el estudio. Y trabajar de noche es algo que muchas veces me ha quemado mucho. Y últimamente, justo el año anterior, antes de la pandemia, aunque estaba muy en activo, pinchando mucho, también sentía este cansancio, digamos, como de la noche. No del momento de conectar con la gente, sino de todo lo que tiene que ver con salir de casa a esa hora, encontrarme con ciertas actitudes también, con ciertos ambientes, ¿no? También. Y también algo en lo que estoy pensando mucho últimamente es que el club es un punto de encuentro también, en el que sentirte parte de un colectivo y sentirte parte de una tribu, digamos. Y al no tener ahora mismo ese punto de encuentro, hay una parte de mí, de esa identidad mía, que es la identidad de DJ, ¿no? Que sería como una parte de mi ser que ha estado ahí durante más de la mitad de mi vida, que digamos que se siente como fuera de lugar completamente. O sea, de repente es como que no hay punto de encuentro, y aunque haya estas cosas, estas iniciativas, ¿no? Como esta, que a mí me parecen súper necesarias para poder generar
otra vez esos lugares de encuentro, aunque sea de forma virtual, esa falta de esa presencia es algo que he hecho mucho en falta. Sí, claro, sin duda. Sí, pues creo que a todas las personas nos ha sucedido eso, ¿no? Echar en falta, o sea, mucho eso, pues todos estos rituales colectivos, estar juntos, ¿no? Como dices que se da en el club, pero también en un concierto, ¿no? Entonces, y hablando pues de estos temas, pues cuáles, o sea, además de esto que nos contaste, ¿cuáles han sido los retos, ¿no? Desde de estar en el confinamiento, ¿cómo ha sido tu práctica, pues desde la virtualidad, ¿no? ¿Qué nos podrías contar al respecto? Bueno, yo he tenido pocos encuentros con la virtualidad este último año. Actué en el Sonar, que fue parte presencial de forma muy limitada y parte virtual. Y creo que, o sea, este es el segundo que hago de forma virtual. Entonces, o sea, porque tampoco estoy muy cómoda con la cámara. Eso es algo que decía Leslie y a mí me pasa exactamente igual. No tiene nada que ver con la presencia, estar tocando delante de gente, ¿no? Y ese feedback que recibes a estar tocando delante de una cámara, ¿no? Y esa cosa de sentirte observada todo el rato, ¿no? Incluso mismo aquí en el Zoom, que estoy hablando contigo, me veo a mí misma. Entonces hay una especie como de autorreflexión todo el rato y una cosa que te hace salirte del momento presente y que tiene que ver con esta virtualidad. O sea, sí, estamos aquí, pero falta algo, ¿no? Entonces, en ese sentido, yo estoy como deseando, como todo el mundo, ¿no? Que poder volver a encontrarnos en lo presencial. Y luego, con respecto a cómo he gestionado yo esta virtualidad, bueno, he pasado como por un año bastante complicado y, y menos mal que estaban estas herramientas virtuales, ¿no? Porque he podido tener todos los días reuniones con mis amigos y hemos reído juntos y hemos llorado juntos muchísimo. Y si no llega a estar esto, no sé, o sea, creo que mucha gente hubiera acabado como muy mal, ¿no? Porque es todo un tiempo que hemos pasado en el que se han hecho evidentes tantas cosas, tantos fallos de la sociedad en la que vivimos, ¿no? Tantas formas de hacer que no son sostenibles, ni como que se han hecho demasiado evidentes, ¿no? Y de repente, pues está también, o sea, es como de doble filo, porque he podido tener estas reuniones con mis amigos virtuales y a la vez también me he sentido tan sola, ¿no? Una vez que ese momento justo en el que apagas el ordenador, estás con la gente, apagas el ordenador y de repente estás como totalmente sola, ¿no? Que es algo completamente antinatural, ¿no? No es como, bueno, me despido, me voy, tal, no, es como un interruptor, on, off, ya no estás y ya no estás, ¿no? Y todo esto, no sé, yo creo que los mayores retos están ahora mismo en el generar otras formas de hacer y en todo lo que va a tener con la salud mental, ¿no? Porque es como algo muy, muy evidente que mucha gente está con depresión y mucha gente está muy aislada y de repente no estamos hechos para estar así. Entonces, ahí creo que hay mucho reto. Sí, totalmente de acuerdo. Es uno de los temas de este año, ¿no? Que se ha hablado mucho sobre salud mental y pues igual un poco procesos de sanación, ¿no? ¿no? Entonces, y pensando un poco en eso, ¿qué proyectos tienes a futuro? ¿En qué estás trabajando actualmente? ¿No? ¿Nos puedes contar? Claro, sí. Bueno, actualmente acabo de terminar un par de obras de danza y una ha sido para una compañía de Madrid que se llama Corsia
en la que he trabajado una pieza clásica, que es la de Giselle, y que he podido manipular de forma digital y también hacer la composición de ciertos momentos de espacios sonoros. También he trabajado con Greta García y su madre, Ana, que son dos artistas de Sevilla, en una obra que se llama Mi madre muerta, y que ha sido muy interesante también, porque también como han sido dos mujeres con las que he podido trabajar. También tiene que ver con el proyecto con el que estoy trabajando ahora mismo, que se llama Y llegar hasta la luna, que es una obra de teatro documental, en el que el equipo técnico y artístico somos todo mujeres también. Y bueno, que está siendo también muy interesante el proceso. La obra va sobre varios temas como sexo, violencia y diversidad funcional. Y también tengo ahora mismo una actuación, un directo presencial que no se va a retransmitir online en Madrid, en la Casa Encendida, en el marco de un festival que se va a llamar En Pausa, que se hace en lugar de Electrónica en Abril, que es el festival que normalmente en abril se hacía en la Casa Encendida, y que tiene un carácter muy marcado como de escucha profunda también, ¿no? Que van a ser unos conciertos para 60 o 70 personas y en un entorno sin luces, sin visuales y con todo el mundo acostado, ¿no? Escuchando. Esas son como las cosas que tengo ahora, y alguna actuación con Niño de Elche que está pendiente, que no sé si seguirá en pie o no, porque son en Francia, son conciertos en Francia y ya se han cancelado 2 veces, esta sería la tercera vez y no sabemos qué va a pasar. Y bueno, también obviamente todo lo de FemLab está pues cruzado con una perspectiva de género, ¿no? Y en ese sentido me gustaría preguntarte, pues tú como mujer, ¿cómo te sientes en la industria, ¿no? De escena electrónica en España? ¿Y cuáles consideras también que no sé, las cosas que van marchando bien? Y, o sea, si nos puedes contar un poco como el panorama, ¿no? De la escena electrónica en España, y después tú cómo te sientes, pues sí, como mujer dentro de esta industria. Uh-huh. Bueno, es cierto que este tipo de preguntas me ponen en un sitio como incómodo, porque por un lado no me gusta pensarme como pensar en mi género, en que mi género tenga algo que ver con lo que hago, aunque es inevitable que tenga algo que ver con lo que hago porque hay mucha desigualdad, ¿no? Y aquí, por ejemplo, en España, sí que hay como algunos organismos o colectivos que están centrados en esta cuestión de género, como FemNoise, que tú me has mencionado antes, que están en Barcelona, y también está MIM, que es Mujeres dentro de la industria de la música electrónica. Pero, o sea, yo cuando empecé había muy pocas mujeres. De hecho, yo no tenía referentes dentro de la escena de electrónica. Pero cada vez hay más mujeres artistas, mujeres que se dedican a la producción de la música electrónica y, y son muy buenas. Lo que sí que he hecho en falta es más mujeres en puestos de dirección y en puestos de decisión, ¿no? Y de selección de artistas y de organización de eventos. Todo esto me parece que hay todavía mucho trabajo que hacer. Como que, bueno, ahora por ejemplo en mayo o junio tengo una actuación en el marco de un festival que se llama Flama, que es también un festival que está en la línea de género y que programan solo mujeres. Y a mí hay algo que me gusta mucho en esto y algo que no me gusta nada, ¿no? Como que es que debería ser más inclusivo desde más naturalmente, ¿no? Pero por ahora creo que sí que es necesario que siga habiendo propuestas como esta misma, como FemLab, ¿no? Como yo me he sentido, he tenido de todo, o sea, no
sí que es verdad que en un principio lo que sí que notaba a un nivel más personal es que no tenía referentes y no tenía amigas dentro de este mundo. Incluso sentía como esa cosa que hay muchas veces que ha ocurrido entre mujeres mucho, que es como esa competitividad, ¿no? Porque parece que solo puede haber una mujer o dos mujeres, o ¿no? Que no, es como el mundo de la electrónica y la mujer que está dentro de la música electrónica como un caso aislado, ¿no? Y parece que hay un puesto y que no puedes compartir ese puesto cuando debería de abrirse mucho más. Y sí que me ha ido pasando últimamente, en los últimos, yo diría que 6, 7, 8 años, tengo muchas más amigas que hacen música, que pinchan, que se dedican a otras artes, pero que también están interesadas en la música y yo he sentido la necesidad como de conectarme con ellas, ¿no? De una manera siempre también muy personal, porque otra cosa que quizá he hecho en falta son como sitios en los que reunirnos, ¿no? Y en los que últimamente sí que está pasando un poco más. Por ejemplo, hay una productora en Barcelona que se llama Auz, que está organizando, o que ha organizado el año pasado, no el anterior, algunos talleres de música, de producción musical para mujeres. Y sí que hay ciertos eventos que están empezando a surgir como orientados a personas no binarias y a mujeres. Y creo que está muy bien porque sí que es verdad que hay como hay una primera barrera, ¿no? Que cuando eres mujer quizá te intimida un poco toda esta parte técnica en la que dominan los hombres y que parece que si no dominas eres menos o incluso directamente no vales, ¿no? Porque para hacer música y para hacer música electrónica tienes que tener como todo este conocimiento técnico que muchas veces intimida porque tampoco hay referentes. Entonces, en mi caso, para mí, yo me lo tomé más como un reto y como una cosa muy competitiva, porque siempre he sido así, ¿no? He tenido como ese carácter competitivo y también lo he tenido con respecto al género masculino, como siempre he querido meterme en ese mundo que parecía en el que no podías meterte. Yo tenía como esa intención muy clara, ¿no? Como de estar ahí porque es algo que me gusta y que quiero hacer y bueno, y para mí ha sido como más como un aliciente para trabajar más, aunque haya sido una dificultad, digamos, pero me lo he tomado más como un reto que otra cosa. Y sí que he tenido como estos momentos en los que me he encontrado muy sola, ¿no? También, que últimamente ya no me pasa porque cada vez hay más mujeres y me gusta contactar con ellas y colaborar con ellas y busco provocar esos momentos, ¿no? Y bueno, entonces, bueno, también justamente también FemLab es un espacio formativo, ¿no? O sea, y, bueno, esta entrevista es parte de esto, como intentar conocer y así. ¿Y tú qué consejo les darías justo a las chicas y personas que estén interesados como en incursionar, ¿no? En este ámbito. Yo creo que, bueno, lo primero sería como tener paciencia y, y saber que como cualquier otro arte, todo esto requiere de mucho tiempo y de mucho esfuerzo y mucho trabajo, ¿no? Porque hasta que uno encuentra no solo la manera de manejar todas las herramientas que quiera manejar, sino de lo de encontrar tu voz, ¿no? Encontrar lo que quieres decir, lo que quieres provocar en la persona que te escucha. Y también diría que encontrasen a gente con la que se sintieran afín, que ya estuviera dentro de ese mundo, ¿no? Encontrar aliados o aliadas para poder colaborar, porque por lo menos para mí fue un punto de inflexión muy grande el poder juntarme con personas con las que me sentía a gusto y segura
para poder empezar a experimentar, ¿no? Y también a ver que lo que yo podía hacer no está tan alejado de lo que puede hacer otra gente que ya está a lo mejor en ese mundo funcionando de forma profesional o de forma amateur, pero que ya está ahí, ¿no? Dentro de ese mundo. También diría que no sé, que esto no es algo que... O sea, tardas mucho tiempo en encontrar tu voz, tardas mucho tiempo en llegar a un sitio en el que la gente puede empezar a conocerte, en el que la gente ya te puede prestar algo de atención, digamos, y lo que cuesta más es mantener un trabajo y un buen hacer durante más tiempo, ¿no? Como pensar en una carrera a largo plazo, si es que quieres de verdad dedicarte a esto, porque es fácil pensar con las herramientas electrónicas que uno puede hacer música de una forma muy fácil, y es verdad que últimamente las herramientas cada vez te lo ponen más fácil y puedes hacer algo rápidamente que ya suene más o menos bien, ¿no? Pero no es esa la cuestión, sino también para mí es encontrar como una alegría en el proceso y hay todo un trabajo personal, ¿no? De reconocimiento en el que a través del arte tú te reconoces, ¿no? Y te encuentras. Entonces ahí es donde para mí está lo interesante y de donde sale también material que puede ser lo suficientemente interesante como para que perdure en el tiempo y que no sea producto de una moda pasajera o sí, de cosas que están más sujetas al paso del tiempo, ¿no? Porque es fácil, ahora que está cualquier género, ¿no? Pues tienes miles de tutoriales en YouTube de cómo hacer un tema X y lo puedes hacer. O sea, no es esa la cuestión. La cuestión no es cómo hacer, sino desde dónde haces, ¿no? Y eso es un trabajo que requiere tiempo y también soledad, como tiempos de estar en solitario y de pensar y de hacer. Mm. Y bueno, también si nos puedes contar de, bueno, otras artistas españolas o internacionales que nos recomienden, que nos recomiendes seguir, ¿no? Claro. Aquí en España bueno, a mí me gusta una productora mucho que se llama Rúcula, que ella es batería y hace música bastante variada también. Últimamente está sacando cosas más ambientales, pero luego tiene otras cosas como muy, muy locas, ¿no? Y rítmicamente muy interesantes. Eh, Luego está Alba, que es una DJ que ahora está también como empezando a producir, a hacer remixes y tal, que es una DJ muy interesante y que mezcla géneros desde funk, carioca, bass, grime, R&B. Tutu, que es una DJ también residente en Barcelona, que ella es catalana y que genera unos discursos sonoros muy interesantes también, que está posicionada dentro del baile, pero que a la vez se sale completamente del baile muchas veces y que me parece una artista muy interesante. Dania Shihab, que es la dueña del sello Parallax Editions, donde edité mi disco, también es una persona que como muy inquieta y que está empezando también a producir y que tiene su propio programa de radio en Dablab. Annie Hall también es una productora ya bastante reconocida en el mundo de los breaks y del electro y que ha sacado en sellos bastante conocidos. Y seguro que me dejo gente que me voy a ir acordando de ellas. Siempre pasa con estas preguntas.
Oye, Ilia, y bueno, ya para ir cerrando y bueno, a ver si hay más preguntas del público, pero bueno, de mi parte también, además de DJ y producción, justamente pues tienes la parte de tu propio sello y tu propio programa, ¿no? De radiodifusión, de radio, perdón. Entonces, ¿por qué te pareció pues importante también involucrarte y estar presente pues desde la difusión y desde la gestión, ¿no? Uh-huh. Bueno, ahora mismo las dos cosas están un poco paradas. El programa de radio por la pandemia, porque al mudarme aquí a Málaga, yo tenía mi espacio radiofónico en Dabla, Barcelona, y ellos quieren que sea presencial, entonces de momento se ha interrumpido. Y también yo he tenido, como durante todo este tiempo, ni siquiera he tenido mis vinilos aquí, mis platos, no he tenido un lugar donde pinchar. O sea, he estado completamente desconectada de esto. Ahora lo estoy retomando otra vez. Pero de momento no sé dónde alojaré el programa. Pero es algo que empecé a hacer en 2011 cuando fui a Sevilla, y que es una práctica, la práctica de la radio, que me ha traído un montón de alegrías y de encuentros muy bonitos con otra gente. Como que encuentro que es un sitio, un lugar muy, muy íntimo, ¿no? Que, que de encuentro virtual también, pero a la vez muy, muy íntimo, que tiene que ver con meterte en la casa y en lo doméstico de las personas, ¿no? Y el ponerle música a gente que está en cualquier sitio. De repente mucha gente, muchas personas han venido a mí: oye, mira, escuché tu programa de radio, me encantó este tema, tal, y de ahí se han generado un montón de encuentros, de colaboraciones y de relaciones de largo recorrido. Y, y nace como de una inquietud de compartir todo eso que yo en las pistas de baile no compartía, que era como una vertiente mucho más ambiental, o sí, como más pausada, ¿no? que en las pistas de baile. Y lo del sello, ahora mismo tengo como varias ideas porque quiero reiniciarlo como otra vez. La idea del sello nació más que desde unas ganas de difundir y salió más de una idea de autogestionarme, ¿no? Yo tenía este disco que había hecho con Darío del Moral, que se llama Bola del Desierto, y, y yo quería autoeditarlo, o sea, tener el control completo sobre todo el proceso. Y desde todo, desde la composición y la mezcla hasta el mastering, hasta el diseño y lo que es la difusión. Entonces nació de esta inquietud de controlar todo el proceso. Después no he tenido como tiempo para poder dedicarle a eso todo lo que eso requiere para que funcione, ¿no? O sea, todo el proceso de editar a otra gente, de escuchar a otra gente, de editar. Ahora sí que tengo como ganas de volver a esto, porque hay cosas que quisiera que estuvieran en formato vinilo, y ideas que tengo en la cabeza que quiero que se hagan y que no se han hecho. Entonces, es el espacio perfecto para hacerlo, pues sería mi propio sello, que es donde tengo todo el control, ¿no? Pues maravilloso, pues ya parece que no hay más preguntas del público, solo que dicen que te extrañan en Málaga y comentarios así, pero pues muchas gracias, Susana. ¿Dónde te podemos seguir y sí, seguirte la pista? Pues me podéis seguir sobre todo últimamente en Instagram. Ok. Sí. Y bueno, y mi programa de radio La Guarida, también estoy por ahí. Ahora volveré a Uh-huh. iniciar, aún no sé dónde, pero ahí en Instagram voy publicando todas las cosas que voy haciendo, así que sí, si queréis saber más, pues buscad Ilia. Sí, ahí lo tenemos, busquemos a Ilia y bueno, también en SoundCloud, ¿no? Estás entonces,
pues también decirles que mañana ya no quise justo meterme tanto en la parte de la gestión porque eso va a ser el tema del panel que va a haber mañana a las 12 horas con Leslie y con Rocío Aranda, una gestora especializada en música y bueno, entonces también invitarle al público a que siga esa actividad y también el concierto para el sábado y pues nada, que estén pendientes de todo y muchas gracias por tu tiempo, Ilia, y por toda tu generosidad en compartir toda tu trayectoria y procesos y demás. Entonces, sería todo. Un placer. Gracias a vosotros.